Buenos días compañeros, vinimos a traerles nuestro proyecto Casas. Se encarga de una aplicación que trabajamos con Python para poder calcular el volumen, el área bajo la curva y las longitudes de algún plano de alguna casa. A continuación mi compañero le enseñará más a profundidad lo que es el corazón de la aplicación. Ya en el proyecto de casa nos metimos ya como la función del código. El propósito de este código es el main, que es la interfaz del client que lee la función, los límites, valida y lanza cálculo correspondiente. Ya en la estructura y validación funciona y solicita un float que da un bucle hasta recibir un número válido. En Simply Fits valida que la cadena sea una expresión simbólica correcta hasta procesar y organizar el main. En flujo y errores tenemos que para solicitar el menú elegimos el número 1 para área, el 2 para volumen y 3 longitud. La lectura y corrección del límite es de x a 0 y x a 1. Ya para ahí solicitamos calcular el área. Mi compañero Omar le va a explicar sobre lo siguiente del código. Bueno, pues como les dijo mi compañero, yo voy a explicarles cómo utilizamos las fórmulas ya dentro de la programación. Ya pues como utilizamos esto para programar. Como número uno, pues la fórmula del área, que utilizamos una integral definida. Ya esta nos devuelve el resultado ya con un número de tipo float para programar. Internamente esta genera dos puntos, los cuales serían estos dos puntos, para poder hallar la curva y rellenar el área bajo el gráfico. Seguimos ya con la fórmula del volumen, la cual para resolver esta fórmula utilizamos la fórmula vista en clase de los discos. Ya al utilizar esa fórmula, Simply, la librería de Python, nos ayuda a integrar la función. Ya al integrar la función nos da un resultado numérico, el cual nos da puntos para volver a la ecuación original. Ya cuando volvemos a la ecuación original, ahí ya se grafica y ya nos damos cuenta que gira en el eje. Ya para cerrar, hallamos la longitud de una curva que va desde X hasta A y desde X hasta B. ¿Cómo se halla X a A y X a B? Con la siguiente fórmula. Con esta fórmula se halla eso. Ya pasamos a la librería de Simply, el cual deriva f de x. Al derivar f de x ya integra esta función. Y ya al integrar esta función nos da un número float, que es un número decimal, el cual ya nos da los dos puntos, que serían estos dos puntos. Y ya con esos dos puntos hallamos la curva para dibujar en la pantalla. La interfaz gráfica con Tinter. La parte visual de esta app está ubicada en la carpeta o la clase GUI.py y hace lo siguiente. Al principio tenemos una caja para la función y dos cajas para los límites. Después tenemos tres botones claros: calcular área, calcular volumen y calcular longitud. Cada uno llama al método correspondiente de la variable. Lee la válida que entra, llama a la clase de cálculo que le toca y obtiene el resultado y los puntos de muestra. A la derecha de las entradas hay un panel frame donde se inserta el gráfico. Justo al lado hay un texto grande con el resultado numérico. En lugar de abrir una ventana separada, usamos Figur Canvas TKA, que es una librería de Python para
pegar dentro de este mismo panel un objeto figura de Matplotlib. Es una librería de Python matemática. Así el diagrama y las etiquetas, ejes, títulos, relleno se ven dentro de la misma ventana del Tinter. Flujo al pulsar calcular. Se borra el contenido previo al panel, se dibuja un nuevo gráfico en el frame y se coloca un label al lado del valor calculado, de forma que el usuario vea simultáneamente la curva o recta y el número resultante solamente dándole a calcular. Para cerrar esta sección, veamos rápidamente las ventajas actuales de nuestra aplicación y hacia dónde vamos a continuación. Nuestra aplicación, como ventaja número 1, tiene robustez, ya que contamos con validaciones sólidas. Comprobamos que la función sea sintácticamente correcta con Simplify y que los límites sean números válidos. Mostramos mensajes de error si no lo son. Como ventaja número 2, exporta los gráficos. Planeamos añadir un botón que desea guardar gráfico para descargar la figura en PNG o en PDF con un solo clic. Como ventaja número 3, tenemos las pruebas automáticas. Queremos integrar p-test y crear tests que verifiquen casos estándar. Por ejemplo, el área de un rectángulo y el volumen de un cilindro. Así garantizamos que las matemáticas sigan bien aun cuando refactoricemos. La ventaja número 4, que es el empaquetado y documentación. Prepararemos setup.py o project.tom para publicar la librería en PIL, de modo que cualquiera pueda instalarla. Función de la aplicación. Ejemplo: escribo en la caja la función, cualquier función, f de x igual a x. Escribo el límite x0 igual a 0 o x1 igual a 3. Ahí, para calcular el área, pulsamos el botón calcular. Observamos que como aparece el gráfico de la recta y se rellena el área debajo de la curva, y a la derecha en grande se muestra el resultado. Calcular el volumen. Presionamos calcular el volumen. Ahí tenemos la opción de presionar para calcular el volumen. Ahí podemos ver cómo gira la curva y aparece el nuevo valor o el nuevo resultado. Bueno, para calcular el longitud, finalmente, pues ahí tenemos para el botón de calcular la longitud. Se dibuja la línea y muestra el resultado. Esto demuestra que todo sucede en la misma ventana. Si se cierra sin cierres intermedios, y que el resultado numérico siempre está junto al gráfico. Muchas gracias por ver nuestro proyecto. Muchas gracias por mucha atención. Un placer hacer este proyecto. Me pareció muy interesante y la verdad, muchas gracias.